Me siento honrado con esta deferencia que me hace Alejandra Lobato al permitirme hacer un análisis, comentarios de su reciente obra Mulata, una novela que ha sido muy bien recibida y que está gustando muchísimo. Este detalle de hacer un comentario, hacer un análisis de un trabajo literario, por un lado es un honor, estoy de acuerdo, pero por otro también es un compromiso serio, porque uno tiene que ser asertivo y tiene que hacer un análisis franco, sobre todo verdadero, que sea creíble, que no sea simplemente un cúmulo de halagos que pongan en alto el nombre del autor. En realidad, aunque Alejandra merece eso por el esfuerzo y el gran resultado de su trabajo, creo que es conveniente que hagamos primero una pregunta. Ella responderá públicamente a esta pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que escribe? En lo personal yo considero que pueden haber muchas respuestas. ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribes? Uno escribe, en mi opinión, sobre todo por placer, porque es un juego. Obedece a los esquemas del juego, a los esquemas lúdicos del quehacer humano. Y en ese sentido, los compositores y los escritores debemos ser francos. Lo hacemos principalmente por placer. En otras épocas era muy bien visto que el escritor, sobre todo, dijera que lo hacía por compromiso social. Bueno, eso puede tener muy buena carga y una aceptación política interesante, pero tiene también mucho de falso, porque en realidad el arte no tiene que tener ningún justificativo. El arte es por sí mismo un hermosísimo juego. Queda pendiente entonces para ustedes la respuesta que seguramente Alejandra, en los distintos lugares donde se presente el libro, pueda dar a esta pregunta. ¿Por qué escribe y por qué escribió Mulata? Una de las grandes disyuntivas que tiene siempre un escritor es el título. Siempre es un dilema hacer que el título funcione, que sea atractivo. En lo personal, Mulata me encantó porque es una sola palabra, no lleva artículo, pero es profundamente expresivo. Mulata puede ser todo un periodo histórico. Mulata puede ser la historia en particular de una mujer, y en este caso lo es, y lo es las dos cosas. Por eso considero que es muy asertivo el título de Mulata. Alejandra elige el título que lleva en realidad el nombre o sobrenombre de uno de sus personajes. Esta es la historia. Vamos a hablar ahora de la historia, pero antes quisiera dar paso a la primera lectura. Es el inicio de la historia. Vamos a escucharla, por favor, en la voz de la maestra Jesús. La carroza va dando tumbos por parajes desolados, mientras los conduce por el camino real de tierra adentro. Las sacudidas los agotan. Intentas mantenerte alejada del cuerpo de tu esposo, quien dormita a pesar de los sobresaltos. Después de emprender la travesía, con el paso de los días la paciencia se te ha ido escapando lentamente, como un globo alimentado por el fuego que deja filtrar el aire caliente por las costuras y poco a poco pierde altura. Lo mismo le ocurre a tu alma, pues se ha comenzado a resquebrajar el último bastión de tu resistencia, a punto de los largos días de vértigo marítimo, y, ahora, asaltos y golpeteos dentro de la carroza. Ante la inmensidad del mar y lo infinito de los días tediosos, en el vaivén de la nave,
comprendiste que, así como para los negros, este camino era para ti también la ruta del esclavo. Así se inicia esta historia, que es la historia de 4 mujeres que coinciden en la vida por circunstancias completamente ajenas a su voluntad. Ellas son Catalina, que tiene una hija, Gregoria, que también tiene una hija. Catalina es la patrona, es una española que engendra una hija en México. Gregoria es una esclava de raza negra que engendra una hija producto de una violación. Sin embargo, coinciden las 4 y forman una unidad muy intensa por las circunstancias que las envuelven. Estas 4 mujeres nos hacen la historia de esta novela llamada Mulata. Es de gran interés cómo manejó Alejandra los tiempos. No es una historia cronológica. Tampoco está solamente narrada en primera persona. Lo más interesante es que ella se dirige a Catalina, que es la más importante de las protagonistas, se dirige como si le estuviera hablando. Muy enfático y resulta de gran efectividad ese sesgo que le dio a su narración. Cada vez que habla de Catalina, se dirige a ella, le cuenta, le reclama, le recuerda. Suena muy hermoso. Bueno, miren, siempre hay historias. A veces se piensa, muchos autores jóvenes y también ya de edad avanzada, piensan que teniendo una buena historia ya está resuelto un buen trecho del camino. Sin embargo, no necesariamente esto se cumple. Muchísimo más importante es saber decir las cosas. Si nos remitimos a la obra de Shakespeare, por dar un ejemplo, podemos descubrir que en realidad podrían funcionar también como noticias de nota roja, son crímenes. Pero la manera en cómo se dijeron y cómo se hacen es lo que le da valor. El inicio es precioso, es una descripción que por primera vez escucho en una novela sobre lo que es la llegada de los españoles que venían pues a poblar México. Ya consumada la conquista, llegaban a distintos lugares para establecerse a sus anchas. Pero nadie se ocupó de la travesía que significaba llegar a México, allá desde España, haciendo un larguísimo viaje por mar y después también hacer un viaje por tierra, tremendo. De paso por Veracruz, allá los protagonistas aprovechan de comprar una esclava. Todo está muy bien narrado, está excepcionalmente construido, principalmente porque se manejó el tiempo de una manera muy ingeniosa. Es un mosaico de lugares que van y vienen, del pasado, el futuro, el presente, de lo que va a pasar, y eso se maneja de una manera antológica porque siempre lo deja a uno con la inquietud de saber qué va a pasar. Te buscaron a lo largo de la madrugada, tiempo durante el cual recorriste la hacienda, sintiendo como una herida interna el desarraigo de tu tierra, tratando de imaginar cómo sería en adelante tu vida entre esos altos muros de cantera. Te sentaste un largo rato en el borde de la fuente del patio central con el cuerpo dolorido. Más tarde, recorriste el sendero custodiado por altos cipreses que conducían a un bordo, conociendo los límites de tu nueva vida, dejándote abandonar a la impotencia que te provocaba el muro de piedra, símbolo de las fronteras que, desde el día de la boda, él había deseado imponer a tu libertad. Catalina es una mujer profundamente infeliz que llega desde España para habitar estas desoladas zonas casi desérticas de San Juan del Río.
Esta mujer es infeliz desde el primer día que llega. Se puede leer al inicio de la novela cuál es el espíritu verdadero de Catalina. Gregoria, en cambio, es algo distinta. Gregoria es una esclava que por supuesto no tiene formación ni educación. Sin embargo, resulta ser una mujer leal, una mujer fiel. La sabiduría que pueda tener es muy valorable cuando significa la lucha por la vida, la lucha en situación difícil, en situación de dificultades. Ana es la hija de Catalina y es una niña que hace una gran amistad con María Isabel, que es la hija, ya lo dije también, de Gregoria. Ellas crecen juntas. Una es la hija de la esclava de la casa y otra es la hija de la patrona. Sin embargo, generan una gran amistad, una entrañable amistad que más adelante se ve tristemente estropeada por situaciones que presenta la vida y que yo no tengo en este momento derecho a decirles cuáles son las causas de su ruptura y su separación. Estas 4 mujeres se desenvuelven llegando a un punto en el que lo más importante para ellas en su pensamiento es pensar en la libertad. Este libro no es una protesta feminista. Eso es lo que más me agrada del trabajo de Alejandra Lobato. No es un libro que quiera rescatar los valores de género. En realidad, quienes pretenden la igualdad de género están en un profundo error, en un criterio muy personal. No puede haber igualdad de género, porque simplemente somos distintos. Es como si los matemáticos un día dijeran que el 1 es igual al 2. No se puede. De la misma manera, en el ser humano hay 2 géneros. Y cada uno tiene su función. Esta noche decidiste aventurarte a la bodega en busca de consejo. Aunque han pasado años desde la partida de Antonia, te reprochas no haber actuado tras la palabra de advertencia de Aurora. Descendiste las escaleras para invocar su presencia y solicitar su guía, convencida de que sus palabras habían sido un presagio de la tragedia. Estás dispuesta a prestar atención a sus indicaciones. Aguardaste en la penumbra, iluminada por una vela solitaria, sentada en los últimos peldaños, creando el ambiente familiar para tu amiga. Durante más de 2 horas la llamaste en voz alta, hablando sobre tus tribulaciones. A punto de renunciar, escuchaste un susurro tenue. ¿Quieres una respuesta? Lo bonito del trabajo de Alejandra Lobato es que también juega con el realismo mágico. Así lo entiendo yo y así lo siento yo. Ella tiene un contacto íntimo con una figura imaginaria que tiene también su historia dentro de la hacienda que habita, que es Aurora. Usted, amable lector, podrá descubrir quién es ella, pero finalmente es esa voz que le dice lo que está pasando en el interior de su vida. Aurora es también quien le presagia algunos hechos que van a ocurrir en la vida de Catalina y de la familia. Hay que aclarar también que la pareja de Catalina, Don Luis, ambos llegan a México ya con 2 hijas. Esa es parte de la historia que tiene usted también que descubrir. Esa tarde, bañada por la luz anaranjada y tibia del Bajío, llena de risas y sencillez, María Isabel y el niño se entretenían con los alegres saltos y aleteos de las palomas. La mulata, embebida en el regocijo y las carcajadas infantiles, no alcanzó a alertarse de la llegada de las carrozas que se detuvieron en las 4 esquinas de la plaza. Tampoco se percató de la discreta huida de los blancos, ni del nerviosismo que se respiraba entre los pocos que se fueron quedando.
hasta que fue demasiado tarde. Las palomas levantaron el vuelo de forma abrupta, sobresaltando al crío que corrió a refugiarse entre las rodillas de su madre. Yo realmente estoy muy satisfecho de haber realizado la lectura de este trabajo porque me hizo hasta relegar, me hizo enojarme profundamente, y no con Alejandra, sino más bien con los personajes. Usted me dará la razón cuando lea el trabajo. Esta es una enseñanza. Tocaba este tema en el bloque anterior. La lucha de géneros no está inmersa en este trabajo, en mi criterio. No es una lucha de géneros. Aunque Margarita Lobato en la contraportada señala que es el grito de cientos de mujeres que claman libertad, sí tiene razón, es verdad, pero no, y creo que no lo dice ella tampoco, no porque sea igualdad de género o la búsqueda de este trabajo, no, simplemente porque lo que se debe buscar es justicia de género, que es algo muy distinto a la igualdad de género. Justicia de género. Y en esta novela podemos aprender dos cosas. Primero, lo que no deben hacer los hombres, o no debemos hacer los hombres. Y segundo, lo que no deben hacer las mujeres. En la página 173, Alejandra realiza una descripción preciosa de lo que es el acto sexual, el acto del amor, o más bien el acto del sexo realizado con amor. Una descripción muy poética, muy linda, muy real, que me conmovió realmente. Yo diría que no solo es válida para cuando es una situación de sexo realizado con amor, también puede fungir cuando se realiza el acto sexual de manera consensuada. Eso también es importante. No siempre debe haber o existe amor en una relación sexual. En ese sentido, creo que debemos ser más amplios. Ella hace esta descripción de una manera, ya lo dije, muy bonita. Y resulta más bonita todavía, porque también describe lo que es una violación. ¿Y cómo puede estropear la vida de una mujer este hecho tan cruel? Por eso tiene más valor todavía su descripción. Porque en aquellos tiempos, estamos hablando de la primera década de 1700, todo era permitido para los hombres. Es más, no había valores de justicia, no era muy difícil encontrar quien se hiciera cargo de este tipo de delitos. Quizá ni siquiera estaban tipificados. Los hombres tenían derecho a todo. Entonces, por esa razón existe tanto resentimiento, ¿no? Porque la fuerza del hombre le permitía violar. La mulata desconocía el abrazo cargado de energía y conexión, donde las fronteras de la piel se desdibujan, donde los brazos, los pechos se entrelazan y los sudores y las respiraciones se sincronizan en una danza mística de entrega a la persona amada. Tal concepto le resultaba ajeno, lejano, más allá de su alcance. Margarita Ladrón de Guevara es quien escribe la contraportada, un texto en la contraportada del libro Mulata. Es realmente una síntesis muy bien lograda, leyó a profundidad la obra de Alejandra y creo que vale la pena que usted se oriente con ese prefacio, con ese prólogo que aparece en la contraportada del libro. Es un texto muy bueno. Yo creo que finalmente debo añadir algo. Alejandra Lobato es una escritora muy seria, que maneja un lenguaje muy responsable. ¿A qué me refiero con esto? Cuida muchísimo el queísmo, es decir, el uso excesivo de qué, la palabra qué. Cuida también mucho el uso excesivo de la y, que es muy importante en una buena narración. Y también utiliza puntualmente dónde en vez de en dónde. Es importante esto aclarar porque es un error muy común en México. Fíjense, he leído este error incluso a Octavio Paz. ¿En dónde? No se debe decir en dónde.
Es como decir, ¿dónde vives? En allá. No, no se vive en allá. Yo vivo allá. Y allá vamos a ir a un restaurante en donde se sirve un vino excelente. No. Simplemente ¿dónde? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque todos esos aspectos los cuida muy bien Alejandra. Hay un término que no usaría yo, pero no lo voy a decir, porque es un término que puede ser discutible, pero es válido, no es error, es válido. El lenguaje de Alejandra es fino, cuidadoso, elegante, muy descriptivo y sobre todo que tiene un gran poder de convicción. Es una lectura, una forma de escribir que atrapa. Mi máximo respeto para ella, creo que merece un reconocimiento amplio por este trabajo tan lindo que realizó. De mi parte, mi más amplio reconocimiento a Alejandra Lobato por Mulata.